creo que todos nos acabamos de dar cuenta que nunca en nuestra vida habíamos escuchado una canción de Julio Iglesias. Yo me di cuenta que Yo sí había escuchado. ¿tiene alguna más conocida? Porque esta a mí igual me gustó para toda la gente que está ahí criticando. Yo escuché muchas para elegir cuál poner en la encuesta y no sé, más que Para alguna mí versión. debe tener algunos clásicos que no sabemos que son de Julio Iglesias. Seguro, porque es demasiado conocido como para que no conozcamos ninguna canción, ¿no? Está bien, su hijo y es más conocido, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero- no deja de ser una figura muy conocida. Yo igualmente creo que es una cuestión generacional tu afirmación. No, bueno, pero qué sé yo. A no mí sé, me parece bien que a de vos te Camilo parezca que el hijo VI, es más conocido, pero No, Igual, hoy en día, para un montón de gente. de Camilo VI no. conozco un montón de canciones. ¿Y de la madre? ¿Quién es? No te voy a decir, después te digo. La madre de Enrique. De Camilo VI. No, deja, después te digo. Camila Quinta. Buah. Eh, Buenas tardes. Nos vemos el próximo miércoles en Bueno, Especial Fin del Mundo. vamos a la primer columna. primera. Me acabo de Porque despedir. estamos recalientes porque ayer nos quedamos afuera del Mundial de Clubes. Sí. Buen partido de ese FM igual ayer, hay que Sí, decirlo. igual Casi es lo un empatamos. sabor agridulce porque empató con el Inter, que no tiene nada, y después le ganó un equipo Bueno. japonés y jugó contra nadie. Bueno, bastante meritorio. igual. Sí. Paso de ronda. Bueno, bien. Ahí tenemos un meme de Julio Iglesias. Deberíamos haberlo puesto en la portada de hoy, pero quizás no me di cuenta. Así que vamos a arrancar con la Hay que primera ver- columna. Primera. Cuando decía recién Dani de las generaciones, si los conocen más a Julio Iglesias por los memes o por la música. Obvio que hoy más. Sí. Seguro. Es el señor de los memes. Bien, ahora sí podemos empezar o alguien quiere decir alguna pelotuda. No. Bien, vamos a comenzar con la primer columna. Primera. Bueno, fue un desafío. No tan grande, pero fue como medio armada de sopetón la columna de hoy. Y eché mano a mi lista de columnas para hacer, en la que ya fui tachando unas cuantas. Lo cual Eh, habla bien de vos. Tener la lista y haber tachado, porque significa que planificás Que hiciste. y que cumplís las dos cosas. Sí. Hay algunas que requieren de más tiempo. Quizás esta de hoy también hubiera requerido un poquito más de preparación, pero me pareció que estaba bueno porque, digo, yo en general hago columnas de salud y de política, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer una columna de salud y de política Y básquet. para variar. No, sí, bueno. De política está bien, y salud. es cierto. Pero no voy a hablar de Argentina, ni tampoco voy a hablar de la actualidad. Bien, Sí. es sano. Esa. No hablar. Esa es ¿cómo se dice? El teorema ese donde se cruzan El diagrama de Venn. el diagrama de Venn donde se cruzan Argentina y actualidad. Teorema tiró. Bueno, Bueno. el diagrama ese donde se cruzan Argentina y actualidad siempre es malo. Sí. Entonces, Sí. Sí. No está mal esquivarlo un rato. Sí, nos vamos por afuera, nos vamos obviamente al mejor siglo de la historia de la humanidad. O sea, el siglo XX. No, el siglo XIX. Para Milagros sería el siglo XIII. Bueno, no está Milagros, así que tampoco está Carva para apoyar mi opinión, pero nos vamos al siglo XIX y nos vamos a Alemania, o en realidad a Prusia. Claro. No a Alemania. Bueno, en Eh, ese siglo, depende qué año Depende ya de qué estaba año, unificado o no. sí. Ah, En realidad, Perdón, sí. ayer me enteré buscando qué significan las siglas del Borussia Dortmund, que es B corta, B larga, que Borussia es como se llamaba Prusia mucho tiempo atrás. Sí. Mira, bueno, no nos vamos a Borussia porque es siglo XIX, 1821, más precisamente 13 de octubre de 1821, Un día después del cumpleaños de Atlanta, que es el 2 de octubre. pero no había cumplido todavía. Bueno, ya lo estaban pensando. Bien. Cuando ya había gente ahí como craneando la creación del Club Atlanta, un día después de la fecha prevista para esa creación, nace nuestro personaje de hoy. 13 de octubre de 1821 en la ciudad de... Perdonen. Schivelbein o
como se vaya a pronunciar esa ciudad, nace un tipo que revolucionó la medicina. Seguramente les nombro al tipo y no le va a sonar a nadie. Pero bueno, voy a hablar de Rudolf Virchow. O, perdonen, Rudolf Virchow. Perdonen. A ver Virchow. Rudolf Virchow. Virchow. Ese. Bien. Cada vez que lo nombres vas a apretar ese botón. Sí. Es imposible. Rudolf Virchow. Bueno, Rudolf Virchow fue, según dicen las crónicas, médico, patólogo. Hasta ahí, digo, médico y después estudió patología. No es Estudiaba nada las del otro patas. mundo. Fue político, antropólogo y biólogo. Decí que se murió porque si no hubiera hecho más cosas. Sí, no fue astronauta solo porque no lo habían inventado todavía. No fue jugador de Atlanta porque todavía no había, Claro. no lo habían fundado. Vivió 78 años. En esos 78 años hizo un montón de cosas. Pero bueno, básicamente, ¿por qué lo traigo a Rudolf Virchow a Ciencia del Fin del Mundo? Porque fue un gran médico, patólogo. De hecho, es considerado el padre de la patología moderna. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Carva habló muchas veces de la teoría de los humores? Sí. Sí. Causando enfermedades, los 4 humores que Sí. contiene el cuerpo, que cuando Sí. había desbalances. Bueno, fue Virchow o Virchow, como sea, uno de los primeros en ayudar a refutar finalmente o completamente esta teoría de los humores como causantes de las enfermedades. Es interesante que haya sido tan tarde, porque es una teoría milenaria. Sí, De hecho, la habíamos nombrado cuando vimos, por ejemplo, la columna de demonología, que los humores, justamente como los demonios pueden mover cosas, justamente te movían esos humores y te hacían sentir distintas sensaciones moviéndote los humores, justamente, por ejemplo, que eran cuatro claro. tipos de Había fluidos, dos ¿no? bilis. Bilis negra, bilis Bilis. y 2 más que no me acuerdo. No sé. sí. Lástima que no está el conductor designado, pero bueno. Básicamente lo que hace Virchow es empezar a usar las herramientas tecnológicas que se estaban desarrollando, le hace microscopio, ¿no? Para empezar a entender la patología, y por la patología me refiero a las enfermedades. O sea, no una enfermedad particular. Él no es que estudiaba enfermedad de algún órgano en particular, sino que estudiaba todas las enfermedades, y lo que hizo fue establecer una idea normativa para todas las enfermedades. ¿Sí? Algo interesante, digo, me interesaron muchas cosas de Virchow, por eso claramente me pareció que era necesario hacer una columna del buen Rudolf. Una de las primeras cosas que llama la atención es que era hijo de un granjero. Como ¿Sí? todos en Alemania. Sí, en un pueblo, pero bueno, no todos, ¿no? Claramente, no todos. Y claramente también estudiar medicina estaba como orientado a ciertas personas. No cualquier persona podía ir a estudiar medicina, claramente. Y una de las cosas por las cuales Virchow estudió medicina es que era un alumno excelente, extraordinario. Según la Wikipedia, en el colegio secundario era excelente, y dicen que podía hablar fluidamente alemán, obviamente, latín, griego, inglés, árabe, francés, italiano y neerlandés. Mirá. Y todo lo podía hablar con fluidez, ¿no? Hay algunos otros que dicen que bueno, que en realidad parece que no todos los hablaba con fluidez, algunos más bien Igual ya con que te leía. sepa los números en todos esos, ya es meritorio.
Pero bueno, lo que sí podía leer en muchos de esos idiomas y claramente hablar unos cuantos, ¿sí? Al menos 4 o 5 idiomas hablaba. Este hijo de granjero con muy buena... con muy buen desarrollo académico temprano, recibió una beca. Una beca para estudiantes talentosos y pobres. Bien. Creo que tienes un diagrama de Venn. Sí. En ese momento, los que tenían mejores calificaciones los mandaban a estudiar medicina. O sea, la beca era para estudiar medicina. De esta forma es que Rudolf Virchow entra a estudiar medicina, se gradúa con 22 años en 1843 y ya en el 45 publica su primer paper en donde lo que hace es describir la leucemia. ¿Sí? En 1945 la palabra leucemia no existía. ¿La inventó él? La inventó él. Acá dicen que también inventó la prestigiosa revista Enfermedad. ¿Eso es verdad? Hay una revista que inventó él más o menos por esa época, un poquito más adelante. No me anoté el nombre porque estaba en alemán y era muy largo igual. No es enfermedad porque era un nombre muy largo de patología y fisiología y medicina. Como que te diga, no sé, los anales de patología, fisiología y medicina, algo así, pero en alemán. Puede ser que la revista Enfermedad también la haya inventado él. Pero la cuestión es que en 1945, 2 años después de graduarse, publica un trabajo. Para esa altura, la enfermedad, la leucemia, se había descrito. A principios del siglo XIX empiezan a aparecer las primeras publicaciones en donde describen características de la leucemia, pero la describen como una enfermedad con pus en las venas y una canción de los radioactores paranoicos. Una descripción bastante pobre y limitada. Lo que hace Virchow es definir un poco más que son células patológicas. Ya para esa altura empezaban a existir observaciones microscópicas de las células del cuerpo y en 1947 le pone el nombre, le pone el término, inventa el término leucemia. ¿Sí? 1847. Me puse 1947, pero es 1847. Claro. Le pone el término leucemia, que es obviamente el término que utilizamos hasta hoy. ¿Sí? No en vano es el padre de la patología, ¿no? Para esa altura existía la creencia de que todas las enfermedades, o la gran mayoría de las enfermedades, se podían explicar por una inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Esta inflamación de los vasos sanguíneos, que se llama flebitis, estaba como en ese momento impulsado o se creía que era la causa que explicaba todas las enfermedades, porque se veía en necropsias, ¿sí? de pacientes muertos por distintas enfermedades, que en casi todas aparecía inflamación en los vasos del órgano dañado, ¿no? Entonces hasta ese momento se creía que se te inflamaban los vasos, el órgano empezaba a fallar, y de esa forma se explicaban una gran cantidad de enfermedades, ¿sí? Lo que hizo Virchow fue ponerse a estudiar, a analizar, y ahí está, Rudolf. Y lo que él vio es que existían ciertos depósitos que se podían generar en los vasos, a los que llamó trombosis, y existían desprendimientos de estas trombosis en las paredes de los vasos, a los que llamó trombos, y describió que esos trombos podían viajar por la sangre hasta llegar a vasos de menor calibre, vasos más chiquititos, en donde se quedaban atascados
taponando la circulación y haciendo lo que él denominó émbolos, ¿sí? Todas estas palabras, trombosis, émbolos, trombos, todos los términos los inventó él, ¿sí? Y claramente es toda una descripción de patología que está completamente vigente hoy, Sí. ¿sí? O sea, podemos decir que es la verdad, ¿no? Quizás la revista que fundó se llamaba La Verdad. Puede ser en alemán. Sí. O en latín, porque también vi algunos artículos que publicaba que los títulos estaban en latín. Igual, inventando todos estos nombres, o sea, nombró todo esto, sabiendo hablar tantos idiomas, seguramente que dijo, esto tiene la raíz acá y le pongo por el griego que viene de... Sí. O sea, hasta una creatividad para inventar nombres. Totalmente. Si los hubiese registrado en Sadaik, se hubiese llenado de guita. Estando, digamos, piensen que esto que les estoy hablando es a 5 años de haberse recibido de médico, ¿no? O sea, tenía 25 años. Tenía Bueno, 30. sí, 27, ¿no? Y ya estaba haciendo todas estas cosas. Para esa época se da en una zona de lo que en ese momento era Prusia, que es Silesia, que hoy forma parte de Polonia, mayormente. En Silesia se da una epidemia de tifus, ¿no? Y Virchow forma parte de una comisión que estaba encargada de estudiar la epidemia, de analizar las causas y obviamente de tratar de generar tratamientos y, digamos, ver cómo atajar una posible futura epidemia, ¿no? Lo que hace Virchow es analizar los casos, analizar la zona, la región, y lo que concluye es que las causas de esa epidemia de tifus eran de índole social, no médica, ¿sí? Y lo que termina diciendo es que el bienestar de la gente, la libertad y la educación, que dice él que son inherentes a una democracia completa e ilimitada, son las 3 cosas que pueden traer soluciones a una epidemia de ese tipo. Tremendo. Es, digamos, el Ramón Carrillo alemán. Podría ser, ¿sí? De hecho, empieza a publicar muchos artículos defendiendo la idea de que la salud humana es un asunto de interés social. Y que son las condiciones sociales y económicas las que también tienen que ser analizadas como causa de enfermedad, ¿sí? Cruzando todo este análisis social con, obviamente, la medicina, ¿no? Siendo un médico joven y muy observador y súper inteligente, digo, habiendo descrito enfermedades, generado términos, yo creo que se podría haber establecido como médico de gente con recursos y podría haber leído muy bien, pero optó por otro camino y formó parte de las revoluciones de 1848, la primavera de los pueblos. Claro. Que bueno, Dito nos podrá decir más sobre este periodo de revoluciones o no. En otra ocasión será. Pero bueno, son revoluciones que se dan en Europa para esta época y él estuvo muy activamente participando en Alemania y de hecho funda un periódico semanal que se llamaba La Reforma Médica, ¿sí? Justamente como impulsando estas ideas de cruzar el análisis social o la visión social y económica con las visiones de salud, ¿no? No quedándose tranquilo con ser revolucionario, funda un partido político. Funda el Partido Progresista Alemán en 1861, ya acá había pasado más tiempo. Y desde el 62 al 67 es miembro del Parlamento prusiano. Mira. ¿Sí? De nuevo, como en algún momento lo vamos a hablar con Malbrán, ¿sí? Esa columna la debo, todavía no la hice, pero lo vamos a ver. Cómo
médicos comprometidos con Qué bueno que con vaya a venir salud, Malbrán igual, con cuestiones de salud de la población, también participan en la política, porque en su visión que comparto claramente, no alcanza solamente con... no es suficiente simplemente atender la cuestión sanitaria, ¿sí? También es necesario impulsar cuestiones políticas. Lo que hizo en el Parlamento prusiano básicamente es decir, bajemos los gastos militares y aumentemos los gastos públicos para la asistencia social. Se cagaron de risa. ¿Sí? 1860, la década de 1860 en Alemania. ¿Sí? O sea, nadie lo puede acusar de peronista, ¿no? O sea, todavía era Al señor. Prusia, porque estaban ahí Todavía era Prusia. cerca de unificarse. Igual Exacto. Prusia como provincia siguió existiendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente también decía que había que crear un ministerio de salud. Bueno, ya. Denle. Fue adversario de Otto von Bismarck y también tuvo un segundo periodo, en realidad, perdón, 2 periodos más como parlamentario, pero ya en el Parlamento alemán. ¿Sí? Entre 1880 y 1884 fue miembro del Parlamento por el Partido Progresista Alemán y después por el Partido Librepensador Alemán. Mira, ¿Sí? buen nombre. Sí, Es muy del siglo XIX. sí. Obviamente muy liberal. ¿Sí? Liberal En un buen sentido. en un buen sentido. Demócrata y liberal, ¿no? Que son conceptos que es loco cómo fueron cambiando en nuestra percepción en los últimos años. Sí. También no es igual esos conceptos hoy en Europa que acá. También, o sea, en sí. Europa hoy liberal sigue teniendo un tinte que acá no lo tiene, digamos. Ese fue como su paso por la política, que fue, como les digo, muy largo porque incluyó casi hasta su muerte, digo un par de años antes de su muerte, estaba todavía en este partido librepensador alemán. Él se murió en 1902 y hasta 1893 estuvo en el, Casi en 20 el años Parlamento alemán. de parlamentario entre Prusia y Alemania. Sí, con 3 periodos, o sea, no fueron continuos, no fueron Pero sí. todos esos años continuos, pero sí. Volviendo... Y al mismo tiempo tenía tiempo de investigar. Y al mismo, totalmente. ¿Sí? De hecho, volviendo a la parte... Y de estudiar todas las carreras que estudió. Y todos los idiomas. Tremendo. No había tele. Claro. No había Instagram. La podría haber inventado. No tuvo ganas. Volviendo a la parte científica, una de las cosas más relevantes, de nuevo, les traigo a la memoria que por los años en donde vivió Virchow había mucha revolución por la llegada del microscopio, ¿sí? Lo que él hizo fue establecer que los médicos tenían que usar el microscopio, ¿sí? El microscopio era un elemento que era más como para los científicos, los microbiólogos. Él estableció que el microscopio tenía que ser usado por los médicos, por los patólogos, justamente porque lo que él impulsa es lo que se llama la teoría celular, ¿no? La teoría celular es básicamente que las cosas se pueden explicar por las células. Piensen que hasta no muy lejos de esta época que estamos contando, se creía que las células se podían formar de la nada, que se podían ensamblar células a partir de componentes aislados, se podían ensamblar células, ¿sí? Virchow es el que establece que una célula proviene necesariamente de una célula anterior, ¿sí? Cualquier tipo de célula. Y también establece que una patología se puede explicar
por la alteración o por cambios de células, ¿sí? De algún tipo celular, en algún tipo de órgano. De nuevo, la cabeza de este tipo buscaba explicaciones aplicables a toda la patología humana, a todo tipo de enfermedades, ¿sí? Él, digamos, establece una especie de teoría general de las enfermedades humanas con 3 principios. El primer principio es el principio de la localización, ¿sí? Dice que no hay enfermedades generales del cuerpo, ¿sí? Que todo proceso se encuentra anatómicamente localizado en algún lado, ¿sí? Toda enfermedad tiene algún tipo de localización anatómica que puede obviamente ir evolucionando, puede ir cambiando, pero el origen de una patología tiene una localización anatómica. También establece el principio de lesión celular, ¿sí? Y él dice que si se quiere conocer lo que en la enfermedad es fundamental, o sea, lo primero que pasa, hay que estudiar las células, ¿sí? Para poder saber qué cosas son responsables de desencadenar una enfermedad, es necesario ir al nivel celular, ¿sí? Que no es posible entender una enfermedad yendo al estudio del paciente o simplemente el análisis de los órganos, ¿sí? Y después establece lo que se llama el principio del peligro, que dice que la vida de la célula enferma tiene como la idea de peligro, ¿sí? Digamos, básicamente la enfermedad se diferencia de la salud porque hay células enfermas, ¿sí? Que son distintas de las células normales de un determinado órgano. Claro, ¿sí? como que le da una definición más concreta al concepto de enfermedad, que no es ausencia de salud, ponele. Claro, lo que él dice es, hay células que naturalmente funcionan bien, ¿sí? Y que si se dañan son el origen de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué tipos de daño puede tener una célula? Obviamente lo entendimos mucho tiempo después. Hay una gran variedad de tipos de alteraciones celulares que explican enfermedades tumorales, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, enfermedades de todo tipo, ¿sí? Pero todo ese tipo de patologías se rigen por los principios que estableció Virchow, ¿sí? De hecho, también hizo descubrimientos anatómicos, ¿sí? Hay unos espacios en el cerebro que se llaman espacios de Virchow, que son espacios entre las venas y propiamente el cerebro, zonas en donde las venas ingresan en el cerebro, tienen un espacio entre las venas y la materia blanca. La cantidad de enfermedades que habrá tenido que estudiar, o sea, el tiempo que habrá pasado estudiando eso como para poder establecer esos principios. Tremendo, o sea, y además no lo busqué específicamente, pero la incorporación de nueva tecnología al estudio médico. Claro, ¿sí? acá hablaban, por ejemplo, del émbolo, el objeto. ¿Tiene algo que ver con el concepto que creó él? No lo sé. La verdad no lo sé. A mí lo que me llamó la atención es esto de que propone que una célula viene a partir de otra célula, que es algo por ahí contraintuitivo, sobre todo para la época. Decís, ¿y qué pasa con la anterior? ¿Que se duplica claro, y nada más? Igual es como la vida, ¿no? O sea, Bueno. es una pregunta válida. Bueno, ¿y de dónde salió la primera? Claro. Bueno, de hecho, obviamente estaba completamente lejos de entender las gametas, la formación de... Pero si uno se pone... Digo, rige perfectamente bien el concepto de que toda célula proviene de una célula anterior, ¿sí? Y de hecho es el principio absoluto también de la vida. Después podemos discutir cuál fue la primera célula existente en el planeta. Ahora, sí, no quiero irme por las ramas, pero si pudo alguna vez generarse una primera que no salió de otra célula, podría volver a suceder. Totalmente. Totalmente. Hay también una cuestión probabilística y de tiempo, ¿sí? Se supone que la vida en la Tierra se fue originando en un periodo de tiempo muy largo y con condiciones
Sí, muy particulares. Muy particulares, digo, que permitían ciertas reacciones químicas muy particulares que hoy no existen más, esas condiciones sobre el planeta. ¿Sí? Cambiaron completamente. Y después fue evolución, ¿no? A partir de supuestamente las primeras, de los primeros organismos vivos unicelulares, se supone que todo fue evolución. Y acá llegamos. Y acá llegamos. Al pináculo de la especie. Hay algo en donde Virchow la cagó. Era nazi. La pifió. No llegó, murió antes. No llegó. No, por lo que parece no. Por lo que era parecía re no. izquierda. Para nada. La cagó con las bacterias. Porque piensen igual que se murió en 1902. O sea, el desarrollo de la microbiología, como la entendemos, a partir de Pasteur, fue hacia finales del siglo XIX. Claro. O sea, él ya venía esbozando toda su teoría de patología humana y apareció un químico en Francia a decir que los microorganismos causaban enfermedades y bueno, era medio una mojada de oreja. Esto es una interpretación completamente personal. No lo leí en ningún lado, pero lo que sí es cierto es que Virchow, digamos, no creía en que la presencia de microorganismos sea causante de enfermedades. ¿Sí? Lo que él decía es que el hecho de encontrar microorganismos en algún órgano o en alguna localización no necesariamente implicaba que esos microorganismos eran los responsables de la patología, sino que podía ser que estuvieran ahí por otra causa. ¿Sí? Claramente después de la muerte de Virchow empezaron a aparecer muchísimos experimentos en donde simplemente por inyectar estos microorganismos en animales se producía la enfermedad que simulaba exactamente bien o que reproducía exactamente bien la patología humana. ¿Sí? Claro. Entonces, a partir de ahí se generó experimentalmente evidencia que Virchow nunca llegó a ver. Sí, aparte tenía sentido con la lógica de esto de que antes se creía que la enfermedad se causaba por esa inflamación, porque encontraban la inflamación, entonces era lógico pensar como, bueno, el hecho de encontrar estos microorganismos no tiene que significar que lo causen. Totalmente. Así que esta es básicamente, y a vuelo de pájaro, la historia de Rudolf Virchow. Cada vez te sale mejor. Sí. Te digo que da No lo para practiqué. un par más. Yo me quedé con ganas de saber cómo demostró la no existencia de los humores, por ejemplo. No, otro sí, día. Otro día. O sea, obvio que lo sabés, pero no nos da el tiempo para hablarlo ahora. Nada, la realidad es que es una bestia, pero de esta historia que transcurrió en otro país, en otro continente, en otro siglo, me llaman mucho la atención ciertas cuestiones. Primero, la capacidad científica, analítica de los seres humanos, ¿sí? Que se pueden potenciar con ayuda estatal durante los periodos de formación, con, en este caso, una beca, ¿sí? Cómo esa capacidad propia del individuo, bancada con plata para la formación, termina retribuyendo en conocimiento, en este caso para tratar patologías, pero puede ser en conocimiento para cualquier otra cosa, y también en un impacto de participación política con discusión de cuestiones que exceden a la naturaleza de la ciencia estudiada, ¿sí? Porque en el caso de Virchow no se trataba únicamente de medicina, no se trataba solamente de ir a discutir en el Parlamento la construcción de hospitales, ¿sí? Se trataba de discutir la salud humana en términos mucho más amplios, incluyendo las cuestiones sociales. Claramente el legado de Virchow es eterno. Seguimos estudiando con sus ideas, ¿sí? Obviamente mejoradas, pulidas, lo que quiera, pero a partir de él se marca un parteaguas en la historia de la medicina y sin duda fue un legado enorme, un impacto enorme el que tuvo Virchow en Alemania,
¿sí? Pero también tendríamos que pensar que todas estas cuestiones, ¿sí? La salida de una mente brillante de una granja, hijo de un granjero, el Estado bancando en su formación, la persona retribuyendo con conocimiento y con discusión política, todo esto debería ser extrapolable a cualquier país del mundo, entre ellos el nuestro. Así que con esto cierro la columna de hoy. ¿Y qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar, en realidad era muy difícil, porque... Sí, Rammstein no ibas a poner. No, y además, cuando hablas de patología, estás hablando de todos los órganos del cuerpo. Es un despelote pensar en un órgano, o sea, en algo que represente todo. Entonces dije, bueno, voy a seleccionar un órgano en particular y pensé en el hígado, sin ningún tipo de razón, pero hay muchas alteraciones hepáticas que pueden venir descritas por Virchow de cualquier forma, pero muchas de esas alteraciones hepáticas tienen una consecuencia en la sangre que se puede medir en el laboratorio y que podemos estudiar y ver las alteraciones hepáticas. También alteraciones sanguíneas, como alguna hemorragia o alguna anemia. Ya que Todo diga la esto- canción. Todo esto lleva a que en la sangre aumente la bilirrubina. Así que nos vamos a ir escuchando a Juan Luis Guerra con Arturo Sandoval en una versión que me gusta más que la original.